Jesús. Me da gusto que estemos aquí. Es un servicio de oración y de suma importancia, amén, de que estemos orando, de que estemos clamando. Hay mucha necesidad allá afuera, pero sobre todo en nuestra vida personal siempre debemos de estar clamando en constante oración. La oración hay que recordar que es la gasolina del cristiano, amén. Les voy a invitar que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús y abremos este servicio de oración con una pequeña oración y un pensamiento de la poderosa palabra del Señor, amén. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, antes que nada, sea su nombre exaltado, sea su nombre glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Sea usted, Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, exaltado, Señor. Ponemos este servicio en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre, por su amor, por su bondad, por su misericordia, Señor. Le damos gracias por salvarnos, Señor. Estamos conscientes, Señor, que somos hombres pecadores, que a diario le fallamos, Jesús, y le pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor, y que su santísima sangre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos lave, Señor Padre Santo, quede atado, Señor, todo lo que no tiene parte ni suerte en el nombre de Jesús, Señor. Atamos todo hombre fuerte, atamos todo principado, atamos toda potestad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toda tiniebla, todo lo contrario a su espíritu, quede atado, Señor. Limpiamos la atmósfera en el nombre de Jesús, Señor, y sea el fuego de su espíritu, de su presencia, Señor, en esta noche, Señor. Que este servicio de oración no sea nomás otro servicio, sino que sea usted, Señor, haciendo algo nuevo, Señor, en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Bendice a los hermanos que vienen en camino. Bendice a nuestros pastores Frank y Rosie Mendoza, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada líder, Señor. Bendice cada miembro de este ministerio, Centro Cristiano Manantial de Vida, en el nombre de Jesucristo. Y solamente a usted, Padre, en Cristo Jesús, y a toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento. Le voy a invitar, mis hermanos, que vayamos a la poderosa palabra del Señor en el libro de Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando lo tenga, responda con un fuerte amén. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a estar meditando un breve mensaje de unas 2 horas y media, amén. Así que póngase cómodo porque esto va para largo, mi hermano. No se cree. No se me quede viendo mal, decían hermano. Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando lo tenga, responda un fuerte amén. Disculpe, nos volvemos a poner en pie en reverencia a la poderosa palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ya todo lo tenemos, hermanos. Amén. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Puede tomar su asiento. Esta carta, son 3 cartas que el apóstol Pablo fue escrita por el apóstol Pablo entre el año 60 y 62. Filipenses, Colosenses y Filemón son 3 cartas que fueron escritas desde una cárcel de Roma, amén. Ni la cárcel, mis hermanos, pudo parar al apóstol Pablo, este gran siervo del Señor, a seguir chambeando, a seguir trabajando en el ministerio que el Señor le había dado como apóstol a los gentiles, amén. Dice la palabra de Dios en estos versículos. Podemos ver que aquí Pablo estaba hablándole a los filipenses sobre la exaltación y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos sobre el verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Les voy a decir algo, mis hermanos. Cristo Jesús arriesgó todo. Cristo Jesús se despojó completamente, dejó su trono el Señor y se hizo
semejante a nosotros los hombres. Él fue en todo como nosotros, se hizo ser humano, se hizo hombre, menos en el pecado. Él fue tentado, ya sabemos las tentaciones que habla la palabra de Dios, el Evangelio. Él tuvo hambre, él se cansó, amén. Cuando iba hacia Samaria, cuando tuvo la conversación con la samaritana, dice que el Señor, cansado del camino, llegó y se sentó. Él se cansó, él fue 100% ser humano, pero no dejó de ser Dios, amén, 100%, bendito sea el nombre de Jesús. Él se hizo humano, pero no dejó de ser Dios, amén. Eso dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, amén. Que nos invita Pablo a que seamos imitadores del Señor Jesucristo. Ahora le voy a preguntar, mi hermano, ¿cuál es el sentir que hay en usted? Verdaderamente en usted y en mí está el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hacía Cristo Jesús el Señor? Cristo siempre andaba predicando, Cristo siempre andaba llevando la buena nueva, Cristo Jesús andaba siempre sanando, Cristo Jesús andaba siempre testificándole a los demás, perdóname. Cristo Jesús siempre andaba haciendo la voluntad del Padre. Más, ¿cuál es el sentir en usted y en mí, mi hermano, que tenemos en esta noche? ¿Tenemos el sentir verdaderamente que hubo en Cristo Jesús? ¿O tenemos más bien el sentir de la carne? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros ya no podemos andar en los deseos de la carne, amén. ¿Está el sentir en nosotros de ir y predicar el Evangelio? ¿O está el sentir en nosotros de hacernos nuestros propios dioses y hacer nuestra voluntad y hacer que nuestra vida gire alrededor de uno mismo, amén? Y no puede ser así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Cristo Jesús no llegó a decir yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy... No. ¿Qué dice el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él para todo que decía mi Padre, mi Padre, mi Padre, siendo que Él era Dios, amén, siendo que Él era Dios encarnado, siendo que Cristo Jesús se despojó completamente. La palabra despojar en el griego significa vaciar. Él se vació completamente y se hizo ser humano en la encarnación, amén. Y Él no llegó soberbio, Él no llegó altivo, mi hermano. ¿Qué dice el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, amén. Y es a lo que Pablo a la iglesia de Filipos le estaba recalcando, de que sean, en pocas palabras, imitadores de Jesucristo. Imitamos a Cristo cuando andamos peleándonos unos a otros, amén. Imitamos a Cristo cuando vivimos con resentimiento con los demás. Imitamos a Cristo cuando venimos a la iglesia pero no tenemos comunión verdadera con el Señor Jesucristo. Imitamos a Cristo en nuestros trabajos, les testificamos a la gente, le hablamos a la gente del Evangelio, amén. Le hablamos a la gente de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. O nomás aquí somos cristianos, pero allá afuera no, y no podemos estar así, mis hermanos, amén. Tenemos que donde quiera que nos paremos, a que tengamos este sentir que hubo también en Cristo Jesús, amén. Dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios, amén. Él no llegó y decía, yo soy Dios, yo soy Dios. No, Él se despojó, Él era una persona humilde, Él es humilde. Él es sencillo, amén. Y me da a mí en lo personal tanta tristeza ver cuánta soberbia hay y existe en el cuerpo de Jesucristo, amén. Sí, amén. Ya no son siervos inútiles, ya quieren ser profeta, evangelista, apóstol, fulano de tal. Mi hermano, ¿qué somos? No somos nada. Somos carne y hueso. La palabra de Dios dice que nosotros íbamos rumbo al incendio, rumbo al fuego eterno, pero el Señor en su misericordia y ahí nos levantó, amén. Hay veces donde de repente hay siervos que ya ni te quieren saludar. ¿Por qué? Porque ya se creen super santos. Hay una escritura en Isaías, no la tengo en mente, Isaías creo que es donde dice que eso al Señor, le molesta al Señor, a las personas que se creen super santos. Hace poco la subí en Facebook, hasta me quedé, santo, poderosa palabra, amén. Dice la palabra, no estimó Jesús el ser igual a Dios. Pero hay veces donde nosotros, mis hermanos, nos queremos poner al tú por tú con el Señor. No dejamos que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas, amén. El Señor nos dice, haz esto, pero hacemos nosotros todo lo contrario. El Señor nos da una comisión que debemos hacer, pero nos preocupamos más por nuestras vidas que por servirle a Cristo Jesús, mi hermano, amén. ¿Qué dice la palabra? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué nos falta a nosotros también, mis hermanos? Despojarnos. Tal vez nos hace falta despojarnos de la ira. Tal vez somos personas ya conocedores de la palabra, que tenemos nuestros hijos, que nos enojamos y hasta lo maldecimos a nuestros hijos.
Tal vez en veces vamos manejando, nos hacen enojar y le recordamos el 10 de mayo, amén. Tal vez dentro de tu mente andas blasfemiando, andas hijo de María Morales, hijo de esto, hijo del otro. Ya no podemos estar así, mi hermano. ¿Por qué? Porque todo ese estilo de vida opaca tu comunión con el Señor. Yo les testificaba hace poco que en mi trabajo estaba pasando unas dificultades y empecé a orarle al Señor: Señor, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. El Señor me regañó y me dijo: no ores por eso, ora porque mi misericordia los alcance. Y es, mi hermano, este es el evangelio. En veces, mi hermano, incluso entre hermanos en Cristo le queremos desear casi la muerte al hermano. Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero haz algo. Y no es así, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor? Este es el evangelio. ¿Qué dice el Señor? Amen a sus enemigos. Este es el evangelio, mi hermano. Aunque se nos caiga la cara de dolor, tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Qué dice el Señor? Oren por quienes los persiguen, bendigan a quienes los maldicen. Amén. ¿Por qué? Si nomás amamos a los que nos amamos, ¿qué dice nos aman? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué recompensa tendréis? Hasta los publicanos hacen eso. Pero este es el evangelio: amar, mi hermano, amar a aquella persona que te falló, amar a aquella persona que tú sabes que está hablando detrás de ti. Le platicaba ahorita a los pastores que ayer evangelizando me topé con unos super sabios católicos, teólogos, y me empezaron a ofender, pero feos, que yo dije: gloria a ti, Señor. Hasta me alegré porque dije: Señor, yo sé que estás obrando para bien en mi carácter, amén, porque en otro tiempo yo pensé que hubiera salido hasta golpes ahí, amén. Y en la mañana, y me lastimaron, no le voy a decir que no, me lastimaron mi corazón, pero en la mañana: Señor, yo los amo. El Señor me decía: tienes que orar por ellos. Señor, ten misericordia por ellos. Yo los amo, son tus siervos, los perdono, bendícelos, que no les falte el pan en su mesa, amén. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, mis hermanos, el Señor tampoco nos va a poder perdonar a nosotros. Amén. Cristo Jesús se despojó a sí mismo. Es tiempo de que nosotros también, mis hermanos, nos despojemos de la vanagloria, nos despojemos de la ira, nos despojemos de la vanidad, nos despojemos de las obras de la carne, nos despojemos de la mediocridad espiritual, mi hermano. Tal vez somos personas que llevamos 5 o 10 años en el evangelio y nunca oramos ni 30 minutos en un día. Tal vez somos personas que llevamos 5 o 10 años en el evangelio y nunca hemos ganado una alma para Cristo. Y si estamos viviendo así, mi hermano, créalo. Y no se enoje conmigo, amén. Créalo, Cristo Jesús viene y no nos fuimos con Cristo Jesús, amén. ¿Por qué? Porque al Señor, mis hermanos, no lo podemos engañar. Pero hoy en esta noche, si estamos viviendo de esta manera, podemos hacer un cambio en nuestras vidas. Hoy en esta noche usted y yo podemos tomar la iniciativa de ser mejores siervos del Señor Jesucristo, de empezar a despojarnos de toda esta vanidad, de todas estas cosas que opacan nuestro caminar y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Especialmente en el tiempo que estamos viviendo, mi hermano, es el tiempo ya que nos alineemos, empezando por mí, que nos alineemos con el Señor. Son tiempos difíciles, vea todo lo que está pasando, mi hermana. Amén. El que verdaderamente se pierde es porque quiere, amén. Porque hay señales, porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque está en nosotros, mi hermano, tomar la decisión o seguir a Jesucristo o andar con el diablo. Solo hay 2 caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte, amén. Amén. Dice la palabra que Cristo Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, deja su mala conducta y busca mi rostro, ¿qué dice el Señor? Yo sanaré su tierra. Yo los voy a escuchar y voy a sanar su tierra. Humillarse, mi hermano, es dejar que Cristo Jesús obre en tu vida. Humillarte al Señor no nomás es venir y hincarte, es hincarte a orar, pero es dejar que el Señor tome el volante de tu vida. Que Cristo Jesús sea el centro completamente de tu vida. Que Cristo Jesús sea el centro de tu trabajo, de tus finanzas, de tu familia, de tus hijos. Que tu respirar sea Cristo, que tu amanecer sea Cristo, que tu despertar sea Cristo. Que toda tu vida completamente gire alrededor del Señor Jesucristo. Así te critiquen, te digan aleluya, te digan que eres una cucaracha de la iglesia, te digan hipócrita. Mi hermano, todo aquel que quiere vivir una vida digna y seguir a Cristo Jesús, dice Pablo, que va a padecer persecución. Tal vez no te van a matar como a los primeros cristianos, pero en el trabajo tú lo has experimentado.
Tú lo has experimentado en tu familia, que te dicen que eres un hipócrita. A mí me han dicho hipócrita, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Todos hemos pasado por eso. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mi hermano, es tiempo de que nos humillemos delante del Señor. Cristo Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente. El Señor quiere obediencia, mi hermano. El Señor quiere que le obedezcamos. ¿Qué dice el Señor? Creo que es en un salmo en el Antiguo Testamento donde dice que el Señor está cansado de sacrificios, que Él quiere obediencia, mi hermano. Y es lo que en este tiempo al pueblo nos hace falta: obedecer al Señor, obedecer a esta poderosa palabra, obedecer la palabra del Señor, mi hermano. El Señor nos demanda que vayamos a predicar, que vayamos a levantar almas, que vayamos a predicar. Tenemos que hacerlo, mi hermano. El Señor nos demanda que vivamos en santidad. Tenemos que vivir en santidad. El Señor demanda que oremos. ¿Qué le preguntó el Señor Jesucristo a los apóstoles cuando se quedaron dormidos en la oración de Getsemaní? ¿No habréis podido orar ni una hora? El Señor les recalcó ahí, cuando el Señor les estaba diciendo: ayúdenme a orar, porque Él se sentía feo de que sabía que ya lo iban a apresar. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Ni una hora habéis podido orar? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos una hora? Amén. Tal vez llevamos años, tal vez llevamos meses, y no puede ser así, mi hermano. Tenemos que humillarnos, tenemos que empezar a ser obedientes. Hasta la muerte fue Cristo obediente, y muerte de cruz. Tenemos que empezar a morir al yo. Hace poquito les platicaba que un narco ahí me amenazó de muerte, amén. Y le digo al asistente, yo no me preocupo, yo muero todos los días. Trato de morir todos los días, amén. ¿Por qué? Porque tenemos que morir en Cristo Jesús, al yo, amén. Tenemos que morir al yo. Ayer con los teólogos católicos que hablaba, le platicaba a la pastora que me estaba diciendo: no, que yo esto. Y le dije: ¿sabe qué, mi hermano? Usted no es nada. Así le dije: usted no es nada, usted tiene que morir al yo. El grande se llama Jesucristo, amén. Y en vez de nosotros queremos yo, mi hermano, el yo completamente ya desaparece en Cristo Jesús, porque todo fue hecho por Él, por medio de Él y para la gloria de Él. Que dice la palabra de Dios que el Señor fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue nomás una ejecución. Muchos piensan que cuando Cristo oró en Getsemaní, esto lo escuché de una persona muy preparada, amén, donde decía que Cristo no le tenía miedo al látigo de Roma. Cristo Jesús no le tenía miedo a los azotes. Él, por lo que se frustró es de como Él, como el Hijo, está toda la eternidad, estuvo con el Padre. Él lo que le entristeció es de que por un momento esa separación iba a haber entre el Padre y el Hijo. Cuando el Señor estaba en la cruz, que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el pecado de toda la humanidad ya estaba ahí en el cuerpo del Señor Jesucristo en la cruz. Y por unos instantes, haz de cuenta, dice este hermano, que es es de sana doctrina, que hubo una pequeña separación entre el Hijo y el Padre. ¿Por qué? Porque como ya estaba todo el pecado en el cuerpo de Cristo, el Padre, santo, tuvo que hacer esto, volteó su rostro. Por eso Cristo se sintió abandonado. Cristo no le tenía miedo a los lados, Él sabía lo que le venía, le tenía miedo a esa separación. Él sentía triste por esa separación que iba a haber por esos instantes, amén. Y el Señor lo puso, Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En Isaías dice el Señor: juro por mí mismo que ante mí se doblará toda rodilla. Y eso va a ser cuando el Señor regrese, donde el Señor los va a resucitar. Árabes, satánicos, ateos, Shakira, usted, yo, Hitler, Stalin, toda rodilla se tendrá que doblar y le dirá: Cristo, tú eres el Señor. Quieran o no, se tendrá. ¿Por qué? Porque dice el Señor: ¿quién va a poder estar parado de la presencia del Dios Todopoderoso? Este fue un breve pensamiento, mi hermano. Hay que estar meditando cuál es en el sentir en el que andamos, qué cosas nos tenemos que despojar. Tenemos que ser siervos de Dios, tenemos que empezar a humillarnos delante del Señor, amén. Tenemos que ser obedientes hasta la muerte, morir al yo, morir a los apetitos carnales, morir a los deseos, a las pasiones desordenadas que habitan dentro de nosotros, amén. Y seguir a Cristo, darle gloria, darle honra, exaltarlo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Dios bendiga a mi hermano Caleb.
Amén.